¿Alguna vez te has sentido arrastrado por una multitud sin saber por qué? Como si tus decisiones ya no fueran tuyas, sino del entorno que te envuelve. En conciertos, protestas, iglesias, estadios, algo ocurre. Tu voz se disuelve, tu juicio se apaga, y lo que decide no es tu mente, es el grupo. Pierdes la individualidad y algo más antiguo toma el control. Pero, ¿y si te dijera que alguien descubrió cómo manipular eso con precisión quirúrgica? Que existe un código oculto para guiar masas sin que se den cuenta. Un método tan efectivo que fue silenciado por temor a su poder. Una técnica tan poderosa que fue usada para crear imperios, derrocar gobiernos y guiar naciones hacia la locura colectiva. Y fue Nietzsche quien la reveló, antes de que el mundo estuviera listo para entenderla. Y quien la entendió, la usó, no para liberar, sino para dominar. Este fragmento puede cambiar para siempre cómo ves el liderazgo, la obediencia y tu propia mente. Porque el verdadero poder no grita, susurra entre símbolos. Friedrich Nietzsche no solo filosofaba sobre la voluntad de poder. Él observaba los patrones ocultos detrás del comportamiento colectivo. Estudiaba no solo el qué, sino el cómo las masas se dejaban llevar. En su obra menos comprendida, Así habló Zaratustra, codificó algo más profundo. No era solo poesía filosófica, era un manual simbólico para alterar la mente colectiva. Una arquitectura verbal que penetraba más allá del pensamiento racional. Nietzsche observaba cómo los antiguos profetas y oradores no convencían con lógica, sino con ritmo, símbolo y emoción repetitiva. Ellos no hablaban al intelecto, sino al alma tribal de la multitud. Él llamó a esto transvaloración de todos los valores. Una estrategia para derribar una moral dominante e implantar otra, sin violencia. Un proceso alquímico de manipulación cultural disfrazado de iluminación. Y advirtió: quien sabe controlar símbolos, controla civilizaciones. Porque los símbolos no son ornamentos, son arquitectos de percepción. El que los domina no necesita ejércitos. Hoy, la neurociencia confirma lo que Nietzsche intuía. Lo que antes era intuición filosófica, ahora es dato medido en laboratorio. La mente colectiva se puede inducir, moldear y programar. Investigadores del MIT y de Princeton han demostrado que los discursos rítmicos, cargados de emoción, alteran patrones neuronales colectivos. Las neuronas espejo activan una red común. Todos sienten lo mismo al mismo tiempo. El individuo desaparece en la frecuencia grupal. Se activa el sistema límbico, se suprime el córtex racional. El cerebro entra en sincronía con la multitud. Una sincronización emocional que inhibe el juicio crítico y amplifica la obediencia. Lo llaman resonancia empática. Pero es más, es ingeniería de comportamiento. Este fenómeno, llamado resonancia empática, hace que un grupo actúe como un solo organismo, como un enjambre emocional sin pensamiento individual. Y esa masa es moldeable, si conoces el ritmo. ¿Recuerdas discursos históricos que estremecieron naciones? Todos usaron este patrón: repetición, pius símbolo, pius promesa de redención o peligro. Una fórmula tan antigua como los rituales religiosos. Nietzsche lo explicó antes que la ciencia lo midiera. Y quienes entendieron esto, no lo usaron para liberar, sino para dominar. Convirtieron el conocimiento en instrumento de control. La Matrix social no necesita cadenas físicas, usa rituales colectivos. Controla no con fuerza, sino con coreografía emocional. Te hace cantar, jurar, repetir,
hasta creer que elegiste. La escuela, el himno nacional, los juramentos, todos diseñados para activar obediencia subconsciente. Desde niños nos entrenan a reaccionar al símbolo antes que a la razón. La mente crítica se adormece y el cuerpo obedece. Edward Bernays, sobrino de Freud, aplicó esta técnica en la propaganda moderna. Él no solo vendía productos, vendía percepciones. Diseñó campañas enteras basadas en los principios que Nietzsche había intuido. Crear emoción, insertar símbolo, repetir hasta que parezca verdad. Ese es el ciclo. Y cuando se completa, la mente ya no distingue entre verdad y narrativa. La repetición es el nuevo dogma. Los regímenes más oscuros del siglo XX estudiaron a Nietzsche, pero omitieron su advertencia final. El que lucha contra monstruos debe cuidar de no convertirse en uno. Y muchos se convirtieron. El control no está en las armas. Está en quien dirige la narrativa simbólica de una multitud. Y quien la dirige, dirige la historia. En 1932, un joven desconocido en Alemania asistió a un discurso donde se usaba la técnica prohibida. Salió transformado, no por ideas, sino por emociones inducidas. 3 años después, ese joven era parte del régimen más manipulador de la historia moderna. Las palabras se olvidan, pero el estado emocional permanece. Y ese estado guía acciones futuras. Una sola experiencia emocional puede reprogramar la moral de una vida entera. Pero hay otra historia. En 1963, un pastor llamado Martin Luther King utilizó la misma estructura simbólica. I have a dream, símbolo, repetición, emoción. Un código que unió a millones sin un solo disparo. El resultado, masas unidas no por odio, sino por visión colectiva. Mismo método. Propósito opuesto. La técnica es neutral. El uso, no. El símbolo clave en este código oculto es la espiral. Antiguo, hipnótico, eterno. La espiral no apunta, absorbe. No dirige, magnetiza. Aparece en los discursos, en la arquitectura de templos y parlamentos, en logotipos, incluso en las coreografías militares y en las rutas de peregrinación. Guía la atención como un río invisible. La espiral guía la atención. Entra en el inconsciente como un remolino. Desactiva la lógica lineal y activa la experiencia simbólica. Es un atajo al subconsciente colectivo. Nietzsche lo entendió. Toda ideología que se repite, que gira en torno a un centro de poder simbólico, termina formando una nueva moral colectiva. La espiral se convierte en trono invisible. Por eso usaba metáforas míticas: el león, el niño, el superhombre. Arquetipos que despiertan fuerzas dormidas en la psique humana. Figuras que no se analizan, se sienten. Quien domina el símbolo, guía la espiral. Y quien guía la espiral, redibuja la realidad. Entonces, ¿cómo protegerte? O incluso, usar esto con ética. No se trata de evitar la influencia, sino de comprenderla. Detecta el ritmo oculto, discursos, noticias, redes. Observa que se repite. Las repeticiones no son casuales, son teclas del teclado emocional. Rompe el hechizo. Cambia tu ritmo interno. Respira, observa, escribe. La conciencia interrumpe la hipnosis. Crea tu símbolo personal, uno que represente tu despertar, y úsalo a diario. Un símbolo puede ser una palabra, un gesto, una imagen. Úsalo como ancla. Recuerda, Nietzsche no era un manipulador. Era un visionario que quiso entregar el código antes que la Matrix lo usara contra ti.
El mensaje no era de dominación, sino de advertencia. Este fragmento ya fue sembrado. Ahora te toca a ti expandirlo. Porque el conocimiento no libera por sí solo. Necesita acción consciente. Suscríbete, comparte y sigue explorando. Porque cada símbolo que comprendes es una cadena menos que te ata. Y cada cadena que se rompe es un paso hacia la libertad verdadera.